Sabe que es lo lindo en medio de todo esto, que hay una familia y es la familia de Dios. En momentos de angustia, yo creo que es bueno no callar, es bueno buscar a alguien espiritual y hablar y orar y ayudarnos los unos a los otros y entender que ustedes tienen un pastor de carne y hueso y que esto que pasó ahora no le vaya a quitar a usted el deseo de contarme sus problemas, porque ese es mi trabajo. Si usted no me cuenta lo que le está pasando y si yo no le puedo colaborar, pues dejo de trabajar. Mi trabajo es ayudarlo. Así de que no, ahora no voy a ir a donde el hermano porque llevarle más problemas. No, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. El día que no lo pueda hacer, Dios proveerá. Colosenses 1:4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está, ¿qué? Guardada. ¿A dónde nos tiene guardada? En los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios de verdad. Amén. Siéntese por favor, saluda al que está a su lado, dígale bienvenido mi hermano y dígale la preeminencia de Cristo, la preeminencia de Cristo. Vamos a hablar hoy de la preeminencia de Cristo. ¿Qué día hablamos de la carta de Tito? ¿Se acuerda? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Colosenses, pero creo que solamente vamos a hablar del capítulo 1 y por ahí algunas puntaditas pequeñitas del capítulo 2. La mayoría es capítulo 1. Cuando hablamos de la preeminencia de Cristo, en estos tiempos presentes, en estos tiempos que estamos viviendo, la iglesia cristiana enfrenta falsos maestros. ¿Necesita? Falsos maestros, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? Estaba enfrentando falsos maestros. La iglesia en general, por todos lados, se está metiendo a las congregaciones falsos maestros, con enseñanzas muy torcidas. En la calle, en todo lado, usted encuentra gente con enseñanzas demasiado torcidas que confunden al oyente. Y como dijera el Señor, hasta los escogidos. Hablando de la iglesia, desde luego, allá hablaba de Israel, aquí hablando de la iglesia, hasta los escogidos. Algunos han dicho muchas cosas, que Dios es todo lo que tiene vida y eso es un panteísmo. Que Dios es el gusanito, la cucaracha, la mariposa, que todo es Dios. Otros dicen que Dios es una mujer y otros han proclamado que ellos mismos son Dios. Razón por la cual Pablo le escribe la epístola a los colosenses. Hay una razón. Cada carta, cada epístola, cada escrito que tú encuentras en la Biblia tiene una razón. Aunque la razón general de la Biblia está en 2 de Timoteo, que dice que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir al hombre en justicia, a fin de que el ser humano de Dios, el hombre y la mujer de Dios, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Pero en las particularidades hay una razón, y Colosenses fue escrita por una razón. ¿Quién escribió Colosenses? Pablo. Como ya hemos dicho, la congregación de Colosa, oiga, la congregación de Colosa tenía muchos problemas, ¿sí? Epafras escucha primero que todo el evangelio en Éfeso. Recuerda que Éfeso es como la iglesia central. Entonces, Epafras escucha el evangelio en Éfeso. Era una ovejita de la congregación del apóstol Pablo. Y luego Epafras va a Colosa, donde está su familia, y una vez llega a Colosa, comienza a ver la necesidad de predicar el evangelio, porque alguien que ha aprendido de Cristo, alguien que ha sido bautizado en su nombre, no puede callar lo que él ha hecho en su vida. Y él llega a su tierra, le toca llegar a Colosa y se pone a predicar por todo lado y comienza a formar una iglesia. Y qué bonita iglesia se forma en Colosa.
Colosenses 1:7 nos dice: como lo habéis aprendido, dice el apóstol Pablo, le dice, hoy les escribe, oiga, como ustedes habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Vea qué bonita la descripción que hace Pablo del pastor Epafras. Dice que es un fiel, ¿qué? Ministro para vosotros. Entonces, este varón está predicando y ha creado una iglesia muy bonita, y el pastor, este pastor Epafras, le dio a la iglesia, le dio a la gente y a la iglesia que se formó, les dio el verdadero mensaje: que Jesucristo sana, salva, da vida eterna, todo lo que sabemos nosotros de él. Pero de un momento a otro, encubiertamente se comenzaron a meter a la iglesia personas con doctrinas torcidas, falsos maestros, a hacerle daño a la iglesia de Colosa. Y entonces es donde sale la razón por la cual Pablo tiene que ir a la defensa. Como ya hemos dicho, la congregación de Colosa estaba gozando de una buena enseñanza, pero poco a poco surgen maestros, y eran maestros gnósticos. Y este gnosticismo comenzó a meterse a la iglesia y a enseñar filosofías muy atrayentes a la gente. Parecía eso como muy atrayente, muy novedoso, muy moderno, pero eran peligrosas para la vida de cada creyente. ¿Cuál era la filosofía? ¿Qué fue lo que se enseñó en Colosa? Entonces, Epafras tiene que ir y le dice: ¿cómo le parece, apóstol Pablo, que los gnósticos es una religión, una gente rara que se ha venido metiendo a la iglesia, y dice que ellos también son cristianos, pero ellos centran todo en el saber? Dice que ellos lo saben todo. Se mofan de tener conocimiento superior, decía, eso es gnóstico y significa conocer. Que tienen un conocimiento superior de todas las cosas espirituales, y ellos conocen más que cualquier otro cristiano, y que conocen más que yo, que soy el pastor, y que ellos enseñan cosas súper especiales de la vida espiritual de la gente. Y la doctrina de los gnósticos está mezclada, escuche esto, entre cristianismo, es decir, hablan de Cristo y dicen, no, claro, Cristo es bueno. También son legalistas judíos, imagínate. También son filósofos griegos, y también usan el misticismo oriental, y también hablan de los chakras, y hablan del super yo, y hablan del elevar al hombre, y hablan de una cantidad de cosas. ¿Qué más enseña el gnosticismo? Digo enseña porque el gnosticismo está vivo hoy en el 2024. Está vivo hoy. Enseñan que toda la materia es mala. Toda la materia es mala. Y como el cuerpo humano nuestro es materia, entonces ¿qué será? Malo. Entonces el cuerpo es perverso. Dijeron, el cuerpo es perverso. Y el cuerpo de Cristo, les preguntan, y dice también porque todo cuerpo, toda carne es perversa. Así es de que el Dios santo y puro no puede estar en Cristo Jesús, ni puede tener comunión con esa carne de Cristo, porque todo cuerpo es corrompido, y Dios es extremadamente santo, y él, por ser extremadamente santo, ninguna comunión y contacto con la podredumbre o mala de la materia puede tener aliación de nada. Así de que no hay nada ahí. Los gnósticos también enseñan que Dios, para hacer el mundo, que le preguntan, entonces, ¿cómo hizo Dios para hacer el mundo si el mundo es materia? Entonces enseñan lo siguiente: Dios no lo hizo directamente, porque el mundo es materia mala. Entonces Dios lo que hizo fue emanaciones, es decir, o radiaciones como por un direccionamiento de espejo. Enseñaban esa herejía. Y también enseñaron acerca de Cristo, asegurando que el cuerpo de Cristo pues era malo, era corrupto, por lo tanto no podía ser hijo de Dios, y mucho menos Dios, menos por ahí. Aseguraron que Dios, para comunicarse con los humanos, no lo podía hacer directamente, porque ¿cómo se iba a comunicar con una materia, un cuerpo malo?
Entonces se emanaba, perdón, hacía emanación o se irradiaba, algo como una energía, como algo, unos rayos que salen, como una corriente, como una irradiación. Y le mandaba también mensajes por medio de los ángeles. Así de que los ángeles venían a ser superior que Cristo y superior que cualquier otro ser humano. Hablando de otras cosas, enseñaban, por eso eran en parte religiosos, en parte judaizantes rigurosos, en parte tenían cosas orientales y en parte eran mantristas o son. Entonces hablan de no tocar ciertas cosas, no toques, no hagas, no comas algunos alimentos porque son demasiada, o sea, la maldad está en toda la materia, pero en algunos alimentos estaba concentrada más la maldad todavía. Observen algunos días, es decir, habían días santos. Entonces, por eso como que la religión popular a veces como que se permea de muchas cosas. Habían días santos. Y el ser humano, escuche esta, que es la más grande de ellos. El ser humano no necesita de la fe para salvarse, ni necesita de ningún salvador. El ser humano para ellos es autónomo para salvarse. Porque la chispa divina, la emanación o la radiación de Dios, entonces hace que el ser humano se vaya purificando y el ser humano tiene propia plenitud. Puede llegar a tener plenitud. O sea, es tan malo, pero puede llegar a ser un Dios. Es algo peligroso. Y entonces Pablo, al escuchar todo esto, todo este diagnóstico, llamémoslo así, toda esta razón, le escribe la carta a los de Colosa. Por eso la carta para los de Colosa y la carta para los de Bilbao es la misma, y es un tesoro inmenso. Hermano, vea, una vez en la iglesia, uno no cree que eso pasa. Había un hermano que tenía como 15 años en la iglesia. Y un día comenzó a no ir, a no ir y a no ir. Y un día una hermana se la encontró y le dijo: oiga, hermano, usted hace rato no va a la iglesia. Y dijo: no, es que nosotros estábamos engañados. Nosotros ahora, yo descubrí la verdadera espiritualidad del hombre. Y ellas hablan así: la espiritualidad del hombre. Fui a un centro espiritual donde de verdad encontré, ahora yo encuentro el poder de sanidad, está en el centro de mi mano, en el ojo tercero de mi mente. Y bueno, eso se resultó hasta con 3 ojos. Y una cantidad de bobadas, hermano, y ya Cristo le era basura para él. Entonces, por eso dice la Biblia, aún los que son escogidos, los que son llamados, si no le ponemos atención, hermano, se nos comienzan a meter. Usted va a la iglesia, yo también, yo conozco de Cristo, pero a usted le han enseñado mal esto, pero Cristo no puede hacer esto. Es que nosotros lo que hacemos no es porque el pastor o el diácono o el hermano o usted tenga poder, lo que pasa es que eso lo hace su tercer ojo. Yo no sé cuál será el tercer ojo de uno, pero lo hace, es que eso lo hace sus mantras, su fuerza, su energía, esto. Terrible, ¿no? Entonces, hay que aclarar que el apóstol Pablo nunca fue a Colosa. Físicamente él no fue. Epafras era el pastor de Colosa, ya dijimos, y cuando el gnosticismo comenzó a hacerle daño a la iglesia, entonces Epafras viajó hasta Roma, donde estaba preso Pablo, porque Pablo estaba preso en Roma, y allí el pastor le cuenta la difícil situación y Pablo le dice: listo, le escribe la epístola y se cree que la manda con Tito. Tito también creo que le toca ir allá, y por supuesto con el pastor Epafras, y viene a decir lo que dijo el misionero. Entonces, ¿qué es lo que Pablo enseña para ellos y también para nosotros? Tengamos cuidado, iglesia de Bilbao. Oiga, hablemos de la preeminencia de Cristo, dice Pablo. ¿Pero qué es eso de preeminencia? Oiga, yo tengo unas diapositivas por ahí, ¿se abandonaron? Tengo unas diapositivas. Entonces vamos a hablar de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. ¿Qué es preeminencia? Preeminencia significa privilegio. Escúchelo y anótelo por ahí en un billete de 100,000. Privilegio, superioridad. Es decir, Cristo tiene un privilegio. Cristo tiene una superioridad. Eso es preeminencia. La preeminencia de Cristo es que Cristo tiene predominio, que Cristo tiene prioridad. Amén. Que Cristo es primero. Y claro, después dice Juan que es también último.
Entonces, en esa preeminencia dejamos claro lo que es preeminencia. Pablo deja claro que Cristo es humano, sí señor, 100% humano, pero con una supremacía. Preeminencia también es sinónimo de supremacía. Amén. Y tiene una preeminencia o supremacía en 7 formas. No se pudo las diapositivas. Es que ahí tengo algunas cosas bonitas para que usted las vaya escribiendo. Bueno, entonces, vamos a mirarla en su Biblia. Dijimos que tiene la preeminencia. Cristo tiene preeminencia de 7 formas. Número 1, está en Colosenses 1:15. Vamos hasta la que dice preeminencia de Cristo en la creación. ¿Avanzamos esa? Listo, dejemos esa. Preeminencia de Cristo en la creación. Número 1, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Esto era un cachetadón para los gnósticos y es todavía, porque él dice, no, es que no es una irradiación de Dios en Cristo, no, Cristo es la imagen del Dios que no se puede ver. Ver a Cristo es ver al Dios que no se puede ver. Segundo, Colosenses 1:15, en el mismo versículo, Él es el primogénito de toda la creación. Que el mundo se hizo por irradiaciones y emanaciones, mentira del enemigo, no. Cristo es el primogénito. En el plan eterno de Dios, lo primero que se hizo fue a Cristo. Escuche, no que antes de hacer el mundo se hizo el muñequito como verme a mí o como ver este tronquito de madera. No, porque algunos hoy en día piensan así. Que lo primero que hizo el Padre eterno, el Dios eterno, fue a Cristo y lo sentó ahí. No, eso lo hizo en el proyecto divino, en el plan, como cuando se hace, cuando el arquitecto hace el plano de la carretera. Ahorita hicieron los planos del metro en Bogotá, eso lo hicieron hace rato. Dijeron, tenemos metro. ¿Usted ha visto el metro por algún lado? No lo ha visto, pero ya está en el proyecto. Eso es, Cristo es el primogénito de toda creación. Es lo primero que Dios hizo. Tercero, Colosenses 1:16. En Él, ¿en quién es Él? Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. No, que se creó por emanaciones, por irradiaciones, por explosión de Big Bang, por no sé qué, por el caldo de cultivo, por el mono, por el mico, por el chimpancé, por el no mono. No, el 1:16 dice, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. En Cristo fueron creadas las cosas que hay en los cielos, las de la tierra, las que son visibles, las cosas que aún no podemos ver y que son invisibles a los ojos de los humanos, los tronos, los dominios, los principados y las potestades. Todo fue creado por Él y para Él, porque en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Así de que no es materia mala, no es materia mala. Y luego Pablo le dice la cuarta cosa. Lo cuarto es, en el 1:17, que Cristo, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas es por Él que subsisten. Todo subsiste en Cristo. Quinto, Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es la corriente, no es el tercer ojo, no es la quiromancia, no es la bola de cristal, no es la bruja con el tabaco, no es la escalera, no es la mata de sábila con 3 clavos y la cinta de X color. No, de ninguna manera. La cabeza de la iglesia, la cabeza nuestra, la autoridad nuestra es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Sexto, Colosenses 1:18. Él es el principio. No, que el principio es una corriente, una emanación, que no se sabe si hay Dios o no hay Dios y que de pronto el ser humano puede ser Dios. No, eso es mentira. Jesucristo es el principio de todo. Pablo le dice, no se equivoque, Jesucristo es el principio de todo. Séptimo, en el mismo versículo 18,
Él es el primer hombre que resucitó para vivir eternamente. Si la materia es pecaminosa y dicen ellos que Dios no puede unirse a la materia, pues les ganó el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, que es santo, ahí sí vamos de la mano, Él es Dios en esencia, que es santo, eterno y bueno, tomó la carne, la humanidad de Cristo de la tumba y la levantó y la resucitó y la hizo unión con Él. Así es de que Él es el primero que resucitó, y no solamente el primero que resucitó, sino que también dijo: así como yo resucito, mi iglesia también resucitará, también se levantará conmigo para vivir para siempre, y estaremos por siempre con el Señor Jesucristo. Así es de que si hay unión de Dios con el hombre, no en el estado pecaminoso, pero Dios lo santifica, lo purifica y vive con el hombre. Así es de que el gnosticismo no tiene nada que hacer ahí. En el Evangelio del Señor Jesucristo, la siguiente: Él es el primero. En la predicación del Evangelio Él es el primero, porque únicamente Él es el que pudo hacer un evangelio, que evangelio significa buena noticia de paz. Y ningún otro hombre pudo hacer eso, ni lo podrá hacer en toda la historia. Jesús es el evangelio, mi amigo. Cuando alguien está diciendo: ¿usted en qué religión anda? Es que por allá cambió de religión, ahora se fue por una religión que llama evangelio. El evangelio no es religión. Pablo le escribe: perdóneme que vaya a quería ser muy pericopal, pero perdóneme que vaya a otro libro, y es a Romanos, donde Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. No dice porque esa sí es la buena religión, no. Pablo dice: porque el evangelio es el poder, es la potencia de Dios para salvar al hombre. Así es de que Jesús es el evangelio, y el evangelio es el mismo Jesús, y no hay otro nombre fuera de Él, o no hay otro que pueda hacer algo tan grande. Jesús es el todo, es el más poderoso durante toda la historia. Preeminencia de Cristo en la cruz. Recuerde, primer lugar. Colosenses 1, 13 y 14 dice algo especial, y yo encuentro que la cruz en la historia fue un instrumento romano para acabar con los ladrones, con los malos y con aquellos que se levantaban contra el gobierno romano, contra el César. Y mucha gente murió crucificada, mucha. No solo fueron los tres no. Los romanos crucificaron mucha gente durante la historia. ¿Pero por qué morían? Por sus pecados. Pero hubo uno que se hizo diferente. No murió por el pecado de él, porque no tenía pecado. Dice Isaías que en él no se halló maldad, no se halló pecado en su boca. Era santo, era puro y sin mancha, sin contaminación. ¿Sabe por qué fue diferente? Por eso, porque él murió no por el pecado de él, pero murió cargado de pecados. Los pecados tuyos y los pecados míos, esos fueron sobre sus hombros, y murió en la cruz por los pecados ajenos, los tuyos y los míos. Eso marcó la diferencia de Jesús en la cruz. Oh Señor. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahí está en las pantallas. En Él, en Jesús, tenemos redención. Redimir es rescatar. Así es de que una materia, según los gnósticos, no podía rescatar nada, porque la materia es corrupta. Pero como el cuerpo de nuestro Señor es tan santo y su sangre es tan santa, fue el único que pudo rescatarnos de las llamas del infierno. Pudo comprarnos, y no a precio de dólares, ni de euros, ni de pesetas, ni de yenes. Nos compró a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso al que vive. Gloria al Señor Jesús. A su nombre la gloria y la alabanza y la adoración. Aleluya. Así es de que Cristo va ocupando el primer lugar. La preeminencia en la creación, la preeminencia en la existencia, la preeminencia en todo, en la cruz, y ahora la preeminencia también en la iglesia. Hermano, y más que nosotros
Nos hemos ganado hasta un apodo que lo hacen de mala gana, pero que a la verdad a mí ya no me incomoda. Y nos dicen Jesús solos. Y que es la iglesia de los Jesús solos. Pero no se preocupe, mi hermano, es que solo Jesús dio la vida por ti y dio la vida por mí en el Calvario. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 encontramos que Él es la cabeza de la iglesia, ya dijimos. Esto indica responsabilidad, pero también indica que Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Cristo reconcilió y sigue reconciliando, no al mundo en su rebelión, escuche, no al mundo en su rebelión pecaminosa, porque el mundo siguió pecando, siguió contaminándose, pero sí a la gente cansada de vivir en ese mundo. Dios quitó la barrera de pecado jurídicamente hablando. Nadie se podía acercar a un Dios tan santo si no era con sacrificio de animales, pero ahora el mismo Cristo ha sacrificado y dice que Él se entregó a sí mismo para que nosotros, ahora esa pared que nos impidía entrar a la presencia de Dios fuera rota, ese velo fuera rasgado, y ahora el hombre tiene misericordia para encontrarse con Dios sin tener que ir a un lugar de juicio. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, ¿quién es Él? Cristo. Porque Pablo le está hablando muy cristocéntricamente y dice: y por medio de Él reconciliar consigo mismo, vea, no con otro, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero de todo lo que hay en el cielo, en la tierra, y de todo, la reconciliación más pura y más genuina es la del hombre, la que hizo Él con el hombre y con la mujer de todos los tiempos, desde la cruz del Calvario hasta que Él venga por su iglesia, en los gentiles y en los de Israel. Después la reconciliación para los de Israel, para los que quieran, desde luego. Contrario a lo que decían los señores, o dicen los señores gnósticos, el hombre no necesitaba de la fe, decían ellos. El hombre no necesita de la fe ni de nadie para salvarse, es autónomo en su salvación. El apóstol Pablo dice que el ser humano está separado, peleado, escuche esto, peleado con Dios, y únicamente la muerte de un hombre material, humano, 100% humano, llamado Jesús el Cristo, solamente por la muerte de Él se halla la reconciliación entre Dios y los hombres y la salvación de los hombres. Colosenses capítulo 1 versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Qué éramos? Oiga, escuche bien esto. 1:21 dice: y a vosotros, el 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos de Dios, enemigos en vuestra mente, haciendo malas ¿qué? Obras, ahora os ha reconciliado. Y el 22 dice: en su cuerpo de carne. Oiga, esta es otra cachetada para el gnosticismo. Ellos dicen: esa materia es corrupta. Dicen: no, el Señor Jesucristo nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentar ahora una iglesia santa, sin mancha e irreprensible delante de Él. Así es de que vive Cristo por los siglos de los siglos, porque solo Él es el que puede perdonar los pecados, limpiarnos y presentarse una iglesia sin mancha, sin contaminación de pecado, irreprensible delante de Él. Así de que el gnosticismo dice que su cuerpo es corrompido, dañado, corrupto, y que Dios no te puede escuchar a ti porque tú eres malo. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. La Biblia dice que la muerte del Señor Jesucristo, el aceptarle a Él, el bautizarnos en su nombre, Él nos santifica, Él nos purifica, nos hace santos, sin mancha, irreprensibles, para presentárselos a Él mismo. Eso concuerda con lo que le escribió a los de Éfeso: una iglesia pura, una iglesia sin arruga, una iglesia sin mancha. Pero como el tiempo apremia, vamos a mirar la preeminencia de Cristo sobre los predicadores. Porque ahora hay predicadores de economías, predicadores milagreros, de milagros, predicadores de cosas extrañas,
Pero escuche, aunque los gnósticos se creen superiluminados, creían que eran los únicos poseedores de conocimiento. Por eso gnóstico significa poseedor de conocimiento de lo espiritual. Ellos creen tener por su estudio y por sus propias fuerzas el poder para hacer muchas cosas. Ahora Pablo indica que el único que llama y el único que aprueba y el único que unge y el único que envía es el Señor Jesucristo, y que lo hace con sabiduría de lo alto. Del versículo 24 al 29, no hay tiempo para leerlo, pero lo invito para que lo lea en su casa. Está hablando de esa autoridad que da Pablo, de esa autoridad que da el Señor, Versículo 24 en adelante del capítulo 1 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Oiga, no fui hecho ministro por emanaciones, por irradiaciones, por chispitas, por corrientacitos. No, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y este misterio que había estado oculto desde los siglos, desde las edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quien Dios quiso dar ¿a qué? A conocer. Amén. Entonces Pablo aclara que todo lo que padeció, todo lo que sufre y todo lo que pasa un predicador lo debe hacer por Cristo y por la iglesia, porque es Cristo. De Él viene el gozo, de Él viene la protección, de Él viene la fuerza. Hace rato ustedes oraron por mí, yo tomé fuerza. Oramos por ti, tú tomas fuerza. No por irradiaciones, no por emanaciones. Es porque la palabra de Dios dice que somos de Él, vivimos por Él y para Él, porque esta es su iglesia. Alabanzas a su nombre. Voy a resumirla. Permítame resumirla. Cristo tiene supremacía en la creación, es decir, Cristo es el primero de toda la creación. Entendemos que primacía es primero, autoridad. Amén. El único, el más alto, el más sublime. Eso es primacía. Cristo tiene primacía en la creación. Cristo tiene primacía en la cruz. Cristo tiene primacía sobre los ministros. Cristo tiene primacía sobre todos los demás que fueron crucificados. Cristo tiene primacía sobre toda la iglesia. Cristo tiene primacía sobre todos los predicadores. Él es nuestra autoridad. Todo ello porque el Señor Jesús es lo siguiente. Y anótelo ahí bien clarito, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, porque Él es el primero, el primogénito de toda la creación. Y escuche esto, mi amigo, porque le dicen: pobrecito, usted van de los pentecostales, allá está incompleto, porque allá le hablan solo de Jesucristo. Allá solo, aunque eso es mentira, nosotros le hablamos del Padre, del Espíritu Santo, nosotros le hablamos de la palabra completa. Pero allá le dicen: pobrecito, es que ellos solo creen en la autoridad de Cristo. Pero escuche, si así lo fuera, si únicamente nos basáramos en Cristo, que no es tanto así, porque toda la escritura es útil para nosotros. Pero escuche lo que dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice: porque en Cristo, en Él, porque en Él, en Cristo habita todo Dios. Oiga, porque en Cristo habita corporalmente, corpóreo es cuerpo. En el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita todo Dios. ¿Cuánto Dios habita en Cristo? Dígalo conmigo: todo Dios. Todo Dios habita en Cristo. Todo Dios. Todo lo que es Dios habita en Cristo. Y el versículo 10 dice: y vosotros, los que confían en Cristo, vosotros, iglesia, estáis completos en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. En Él estáis completos. Colócate de pie en esta mañana. El diablo siempre querrá confundirlos, pero yo no sé si usted quiere de verdad entregar todos sus problemas, sus dificultades, sus angustias a ese Cristo maravilloso, o usted sale de aquí con ganas de ir.